gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar en honor a la puntualidad de los que llegaron a tiempo. El día de hoy damos cuenta a la sociedad, al pueblo de México, sobre los resultados de la investigación que se realizó en esta Secretaría de la Función Pública en atención a las distintas denuncias presentadas en contra del actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Aprovecho este espacio para agradecer a todos los ciudadanos que confían en la Secretaría de la Función Pública, que presentan cotidianamente sus denuncias para investigar posibles actos de corrupción en nuestro ámbito administrativo. Específicamente en el caso que hoy nos convoca, recibimos 33 denuncias ciudadanas. La primera de ellas el 6 de septiembre de este año, cuando se recibió una denuncia anónima en el Sistema de Denuncias Ciudadanas, SIDEC, en el que se hace referencia al reportaje periodístico denominado Bartlett Bienes Raíces. Inmediatamente después de esa denuncia anónima, el lunes 9 de septiembre, se radicó el expediente de investigación bajo el número DGDI, /DI, /CFE, /064, /2019, que es el número del expediente inicial, con la finalidad de practicar todas las diligencias necesarias para determinar la existencia o, en su caso, inexistencia de probable responsabilidad administrativa. A partir de esa denuncia se sumaron 14 denuncias anónimas presentadas a través de este mismo sistema SIDEC entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre de 2019. Asimismo, 10 alertas ciudadanas ingresadas mediante el sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, por lo que también aprovecho para agradecer a la ciudadanía y me congratulo de que estén los ciudadanos haciendo uso de esta importante plataforma tecnológica de los ciudadanos alertadores internos de la corrupción, los llamados whistleblowers, que nosotros pusimos a su disposición en esta administración para denunciar posibles actos de corrupción. Se identificaron también, se recibieron 3 denuncias promovidas por políticos del Partido Acción Nacional, como la senadora Berta Xóchitl Gálvez, una denuncia asimismo promovida por políticos integrantes de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática, como el señor Fernando Belauzarán y la señora Karen Quiroga, y 5 denuncias ingresadas por ciudadanos identificados como Arturo Salinas, Alfredo Lecona, Ricardo Zamora, Roberto Álvarez y Enrique García. Todas y cada una de estas denuncias que estamos enlistando se sustentaron en la misma información publicada en los reportajes titulados Bartlett Bienes Raíces y Bartlett SADCB. Las investigaciones fueron firmadas por la periodista del grupo Prisa, Arely Quintero, y fueron dadas a conocer por el comentarista de medios, señor Carlos Loret de Mola. En ninguna de las 33 denuncias que estoy enlistando y señalando se ofreció información complementaria o adicional que agregara más datos o elementos de prueba a la investigación de origen que abrimos. En el ámbito de nuestra respectiva competencia, procedimos a acumular todas estas denuncias y radicarlas en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, y con una actitud responsable y con base en los principios de legalidad, imparcialidad y exhaustividad, practicamos todas las diligencias necesarias para la debida integración de esta investigación. Antes de pormenorizar las diligencias que se practicaron durante esta investigación, es necesario contextualizar el actual régimen de responsabilidades administrativas. Con la reforma constitucional en materia anticorrupción de mayo de 2015, se expidieron distintas leyes en la materia, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que inició su vigencia el 19 de julio de 2018. A partir de esa fecha es que se aplica esta nueva ley. Sin embargo, por
hechos acontecidos antes del 19 de julio de 2018, se continúa aplicando, de acuerdo a la legalidad imperante, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya también abrogada, pero de tal suerte que actualmente para nosotros en este ámbito del derecho administrativo sancionador es muy importante saber que tenemos que ubicar las fechas en las que presuntamente se hubiesen cometido las posibles irregularidades para que, dependiendo de esa temporalidad, se determine la ley aplicable y, en consecuencia, las reglas para la configuración de la posible irregularidad y, en su caso, de la necesaria sanción de la irregularidad. Un dato importante es que, conforme a la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, quien tiene la atribución para sancionar faltas administrativas graves es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este sentido, es de relevancia señalar que el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad inició su encargo el 1 de diciembre de 2018, por lo que las posibles omisiones en su declaración patrimonial tendrían que analizarse conforme a las exigencias de esa Ley General de Responsabilidades Administrativas y además no debe de perderse de vista que, como siempre lo he señalado, y eso fue a lo que me referí en mis primeras declaraciones sobre el tema, la Secretaría de la Función Pública únicamente tiene atribuciones para investigar y, en su caso, sancionar los actos cometidos de servidores públicos durante su desempeño en la Administración Pública Federal y hasta 7 años después, cuando las responsabilidades de acuerdo a esta legalidad prescriben. Durante este periodo, el único cargo que el investigado ha ocupado ha sido el de director general de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente a partir del 1 de diciembre de 2018, por lo que la Secretaría a mi cargo únicamente tiene competencia para investigar y sancionar conductas reprochables en el ámbito administrativo desde que ocupa esa titularidad. Sin embargo, guiados por el principio de exhaustividad, solicitamos a la Contraloría Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, esto a fin de establecer una línea base de análisis de la situación patrimonial del investigado. Es por eso que, una vez iniciada la investigación, guardé el sigilo procesal como corresponde y también con objeto de que no se siguiera descontextualizando las declaraciones de la función pública, pero hoy damos cuenta de los resultados a la ciudadanía y hoy que estamos en este momento también aprovecho para rechazar categóricamente que en la nueva Secretaría de la Función Pública a mi cargo se proteja o se blinda persona alguna. Siempre y en todos los casos hemos actuado conforme al marco normativo aplicable y así lo seguiremos haciendo hasta el fin de este gobierno, como lo ha reiterado el presidente de la República. Siempre lo señala el señor presidente: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Conforme a lo anterior, es que, de acuerdo con los hechos denunciados, la investigación se centró en determinar si podrían actualizarse las faltas administrativas graves previstas en los artículos 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto es, artículos relativos a actuación bajo conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias, que fueron las acusaciones concretas que pudimos configurar de acuerdo a la ley aplicable. Para contar con la evidencia pertinente, relevante y suficiente,
la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de esta Secretaría, a cargo del maestro Efraín Gutiérrez Carbono, a quien le agradezco estar aquí presente esta tarde, solicitó informes a las distintas autoridades competentes y practicó más de media centena de diligencias, entre las que destacan las siguientes: requerimientos a distintas autoridades federales y locales de los antecedentes registrales, de los diversos datos específicos, de la información fiscal, legal y financiera relacionada con los hechos denunciados respecto a los ciudadanos Manuel Bartlett Díaz, Julia Elena Abdalá Lemus, León Manuel Bartlett Álvarez, Alejandra Bartlett Álvarez y Julio Antonio de Regil Abdalá. De manera específica, se solicitó información a las siguientes autoridades: a la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Función Pública, a la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la Secretaría de la Función Pública, a la Contraloría del Senado de la República, al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Federal de Electricidad, al Instituto Nacional Electoral, a la Contraloría General de la Ciudad de México, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de México, al Registro Civil en la Ciudad de México, al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, a la Notaría Pública 151 de esta misma ciudad, al Registro Público de la Propiedad del Estado de Tabasco, al Registro Público de la Propiedad en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, al Registro del Estado Civil de las Personas en el Estado de Puebla, entre otras instancias oficiales. Entre la información más relevante que concretamente se solicitó a dichas autoridades, destacan las declaraciones de situación patrimonial inicial y de modificación presentadas por el investigado en su encargo como funcionario público a partir del 1 de diciembre de 2018. Adicionalmente, las declaraciones de situación patrimonial de inicio y de modificación presentadas por el mismo investigado en el periodo comprendido de 2014 a 2018, o ya como su encargo de representación popular como senador de la República. Antecedentes registrales a nombre de Manuel Bartlett Díaz, Julia Elena Abdalá Lemus, León Manuel Bartlett Álvarez, Alejandra Bartlett Álvarez y Julio Antonio Regil Abdalá. Las declaraciones fiscales anuales presentadas por Manuel Bartlett Díaz, Julia Elena Abdalá Lemus, León Manuel Bartlett Álvarez, Adriana Bartlett y Julio de Regil Abdalá. Con toda esta información que nos llegamos, se conformó una red de vínculos familiares, personales o de negocios entre el investigado y las personas aludidas para investigar la posible participación del investigado en las empresas propiedad de las personas aludidas. También se solicitaron antecedentes registrales de nacimiento de cada uno de los señalados y de matrimonio respecto de Manuel Bartlett Díaz y Julia Elena Abdalá Lemus. De manera complementaria, el pasado 2 de diciembre, el licenciado Manuel Bartlett Díaz fue citado por oficio a comparecer ante la Secretaría de la Función Pública en su carácter de denunciado para manifestarse acerca de los hechos investigados. Una vez agotadas las diligencias de investigación y analizados los datos recabados por esta autoridad, mismos que obran en el expediente y conforme a las disposiciones que rigen la actuación de los servidores públicos, se tienen las siguientes conclusiones. Respecto de la posible actuación bajo conflicto de interés en términos del artículo 58 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, es necesario precisar que el párrafo primero del artículo en mención señala que incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflictos de interés o impedimento legal. Por su parte, el artículo 3º, fracción 6ª de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Así,
Es de precisar que para que haya actuación bajo conflictos de interés, en primer lugar debe actualizarse indispensablemente el conflicto y después que el servidor público tenga que intervenir en la atención, tramitación o resolución de los asuntos relacionados con dicho conflicto de interés. De las constancias recabadas por esta autoridad, no se desprende que el señor Manuel Bartlett Díaz haya tenido algún conflicto de interés y, en consecuencia, que haya actuado en su desempeño como servidor público bajo esa cuestión, ya que en la temporalidad de los hechos denunciados y hasta la fecha, el investigado no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron. Es importante precisar que quedó plenamente acreditado que dichas empresas pertenecen a sus hijos y a la persona con quien el investigado tiene un vínculo sentimental. Sin embargo, en su ámbito de actuación como director general de la Comisión Federal de Electricidad, el señor Bartlett Díaz no ha intervenido en ningún modo en la atención, tramitación o resolución de estos asuntos relacionados con dichas empresas, como pudiera ser la celebración de algún contrato que incluso no es existente los contratos bajo este gobierno. También es de destacar que respecto a la empresa HAL, Consultoría Estratégica SADCB, que ofrece servicios en materia energética y en la que se constató la participación efectivamente de la señora Julia Elena Abdalá Lemus como accionista en un 40% del capital social de la empresa. Asimismo, funge como presidenta del Consejo de Administración y apoderada legal de dicha empresa. Cuenta también, se identificó en nuestras investigaciones esta empresa con el registro como acreedor de número 4361-420 en el Sistema Integral de Información SAP de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, no se identificaron contratos celebrados con la mencionada persona moral en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Al respecto, para contar con mayores elementos de convicción y esclarecer las implicaciones de la existencia de dicho registro que hemos aludido con número, por un cuestionamiento expreso de esta Secretaría de la Función Pública a la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva del Estado informó lo siguiente: es justamente ese sistema, el SAP, el que identifica o asigna la denominación o calidad, como lo cita el oficio de referencia, de acreedor y el dato maestro correspondiente a cada persona física o moral que es registrada en nuestro padrón de proveedores, sin que necesariamente esto implique de ninguna manera que la Comisión Federal de Electricidad tenga para con ese proveedor alguna obligación contractual. Es importante enfatizar, nos respondió la Comisión Federal de Electricidad, que la mera inscripción de un proveedor en nuestro sistema tiene como efecto únicamente que éste tenga la posibilidad de participar en algún procedimiento de adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios, por lo que en consecuencia dicha inscripción no representa para la CFE una obligación o compromiso presente o futuro de establecer ningún tipo de relación comercial o contractual en favor de los proveedores registrados en dicho padrón. Es por lo anterior que no se encontraron elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad, porque desde el inicio de su encargo como titular de la mencionada empresa productiva del Estado, no se ha actualizado esa situación de conflicto de interés y en ese sentido tampoco ha intervenido en la tramitación o resolución de asunto alguno. De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de la Función Pública no advirtió la posible actualización de esa falta administrativa grave prevista en el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al no desprenderse de nuestras indagatorias la actualización de las hipótesis normativas que prevé la ley. Respecto del enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés en términos del artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el mencionado artículo refiere lo siguiente: incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tenga como fin ocultar respectivamente el incremento en su patrimonio
o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable o que tenga el conflicto de interés. De acuerdo al anterior y dados los hechos vertidos en las denuncias que derivaron en nuestra indagatoria, fue preciso determinar si el director general de la Comisión Federal de Electricidad faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales y de intereses con la finalidad de ocultar el incremento de su patrimonio o el uso y el disfrute de bienes y servicios sin justificación o explicación, o bien bajo un conflicto de interés. En estos términos es preciso mencionar que de acuerdo con los artículos 38 y 39 de la Ley General de Responsabilidades, los servidores públicos están obligados a presentar la información patrimonial propia, así como la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, salvo que se acredite que estos los obtuvieron por sí mismos. En este orden de ideas, se tiene en nuestra investigación que el señor Manuel Bartlett Díaz ha presentado 2 declaraciones patrimoniales y de intereses a través de la plataforma electrónica Declaranet Plus. La primera corresponde a su declaración inicial del 24 de diciembre de 2018 y la segunda en su modalidad de modificación patrimonial el 24 de mayo de 2019. De la revisión integral y exhaustiva de estas declaraciones patrimoniales se observa que los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas no fueron reportados por el servidor público, situación por la que esta autoridad procedió a analizar si este servidor público tenía la obligación legal de hacerlo. En las 2 declaraciones patrimoniales de mérito, el servidor público manifestó que no tenía cónyuge, concubina o concubinario ni dependientes económicos y reportó 5 bienes inmuebles que esta autoridad corroboró que efectivamente pertenecen al investigado. Un edificio en la colonia Nápoles Insurgentes, un inmueble en la colonia Tenor Salas de la alcaldía de Benito Juárez, un inmueble en la colonia Tacubaya, también en la delegación alcaldía de Miguel Hidalgo, un inmueble en la colonia Condesa de la Ciudad de México y un inmueble ubicado en Avenida Revolución en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. Ahora bien, respecto de los otros inmuebles que se mencionan en las denuncias presentadas, efectivamente se acreditó que pertenecen a Julia Elena Abdalá Lemus, León Manuel Bartlett Álvarez, Alejandra Bartlett Álvarez, Alfredo Puente Córdoba, Julio Antonio de Regil Abdalá, Oscar Manuel González Sánchez y un inmueble a nombre de la persona moral Caguaret S.A.D.C.B. Sin embargo, de las constancias que integran nuestra amplia indagatoria, no se advierte que el servidor público haya tenido la obligación legal de manifestar esos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales de 2018 y de 2019, ya que con ninguno de sus propietarios actuales mantiene una relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica. Por el contrario, cada una de estas personas manifiestan y reportan ante el SAT ingresos propios. De tal manera, como se aprecia incluso de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses del titular de la Comisión Federal de Electricidad, este asentó que es soltero, sin cónyuge, concubina o concubinario, además de que no tiene dependientes económicos. En este sentido, conforme a las disposiciones en la materia, únicamente estaba obligado a declarar los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, como lo hizo, y además los ingresos que como servidor público recibe y por los que también obtiene por otras actividades, como también lo manifestó en sus declaraciones. Respecto de la señora Julia Elena Abdalá Lemus, es un hecho público y notorio que sostiene una relación sentimental con el señor Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, no tienen el carácter de cónyuge o concubina, pues no existe entre ambos un vínculo matrimonial conforme a la legislación civil, ni se cumplen con los extremos jurídicos para considerar que están unidos en concubinato, como lo son el que hayan
cohabitado por lo menos 2 años de forma constante o permanente bajo un mismo domicilio o que tengan un hijo en común. De los datos de prueba recabados se constató que tanto la señora Abdalá como el señor Bartlett tienen domicilios diferentes y no existe ningún medio probatorio sobre el hecho de que hubiesen procreado un hijo en común. Adicionalmente, la señora Abdalá tiene ingresos propios por los que no tiene dependencia económica con el servidor público, razón por lo cual el director general de la Comisión Federal de Electricidad no tenía obligación legal de manifestar los bienes patrimoniales de la señora Abdalá Lemus en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante esta autoridad. En cuanto a los bienes inmuebles a nombre de León Manuel Bartlett y Alejandra Bartlett Álvarez, hijos del servidor público, tampoco existía la obligación legal de manifestarlos en sus declaraciones patrimoniales al ser mayores de edad, sin dependencia económica con su padre, lo que también corroboramos a través de las declaraciones fiscales del periodo comprendido del año 2015 a 2018, documentos en los que se observan ingresos por sueldos, salarios, intereses financieros, dividendos, diferentes, entre otros ingresos que perciben de forma independiente los hijos del investigado por actividades profesionales y económicas propias. Es por eso que debe de decirse también que no reportar bienes a nombre de la persona con la que sostiene una relación sentimental o afectiva o a nombre de sus hijos no representa una irregularidad administrativa si se acredita, como fue el caso, que esas personas no tienen una dependencia económica con el funcionario en cuestión. Respecto a la propiedad de Julio Antonio Regil Abdalá, hijo de la señora Julia Elena Abdalá Lemus, en la colonia Polanco, no se obtuvo algún elemento, al menos indiciario, que acreditara algún tipo de relación del servidor público con el señor Regil Abdalá, por lo que tampoco existía la obligación de declararlo. Lo mismo ocurre con los inmuebles señalados en Lomas de Chapultepec, que tiene copropiedad el señor Bartlett Álvarez con el señor Alfredo Puente de Córdoba. Respecto de la propiedad de la empresa Cahueret SADCB, con sitio en Lomas de Chapultepec, es de señalar que, de acuerdo con lo investigado, esta empresa es una subsidiaria comercial de Levasi SADCB, que sí fue reportada por el servidor público en sus declaraciones patrimoniales y no como fue acusado en la reportaje de inicio de haber sido ocultado. Además de que el 5 de noviembre de 2018 le fueron revocados al señor Manuel Bartlett Díaz todos los poderes sobre el inmueble propiedad de Cahueret SADCB, por lo que tampoco existía la obligación legal de declararlo. Bajo tales circunstancias y concatenados cada uno de los elementos probatorios recabados durante esta investigación, es que se afirma que no se encuentran elementos para determinar la posible actualización de las faltas administrativas graves previstas en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues no se actualizan las hipótesis normativas previstas en dicho dispositivo legal. Lo anterior son las conclusiones que hoy se presentan al pueblo de México sobre esta indagatoria que generó gran interés en la opinión pública. Conclusiones que se basan en la evidencia recabada, analizada a la luz de los elementos normativos que nos exige el marco jurídico aplicable, de manera específica la Ley General de Responsabilidades Administrativas y conforme a las atribuciones con las que contamos en esta Secretaría de la Función Pública. Como recientemente lo reconoció de forma pública el señor presidente de la República, esta Secretaría actúa con plena libertad y autonomía. No hay intocables. Todo servidor público denunciado ha sido y seguirá siendo investigado, como lo demostramos hoy, y de actualizarse la posible comisión de irregularidades administrativas, se les dará su derecho de audiencia y en su caso serán sancionados conforme a las leyes aplicables, como lo hemos demostrado en muchos casos. Nuestra actuación nunca ha sido ni será por consigna, ni arbitraria. Actuamos y seguiremos actuando con la ley en la mano.
no hay intocables, no hay perseguidos, y cuando no se encuentren elementos que sustenten una posible irregularidad, como ahora, se concluirán las investigaciones en estricta observancia a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Procuraremos siempre que nuestras investigaciones cumplan con la exigencia de oportunidad, exhaustividad y eficiencia. Y huelga decir que cuando haya indicios de una falta administrativa, actuaremos hasta las últimas consecuencias, buscando imponer las sanciones correspondientes. En este punto, quiero ser muy clara. La ética en la Cuarta Transformación se caracteriza por ir más allá de lo estrictamente legal. Es cierto que legalmente la señora Julia Abdalá no es esposa del investigado, no es su cónyuge, no es su concubina, y por ello, con la legislación actual, no está obligado el investigado a declarar sus bienes. Sin embargo, a partir del próximo año, los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos, absolutamente todos los bienes de las personas con quienes tenemos un vínculo de afecto o sentimental como parejas. Y en ese sentido, el licenciado Manuel Bartlett Díaz estará obligado a rendir cuentas del patrimonio de la señora Abdalá. Este caso dibuja claramente la importancia de la propuesta que personalmente realicé en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción para cambiar los formatos de la declaración patrimonial. Evidentemente, los formatos habían sido diseñados de forma minimalista y simuladora en el anterior régimen, para no dar cuenta real del patrimonio de los servidores públicos y sus conflictos de intereses. Los servidores públicos al servicio del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo tenemos una obligación legal de transparentar nuestros ingresos y patrimonio. Bajo la nueva ética pública, estamos moralmente obligados a brindar la información que el pueblo de México demanda, para así vigilar nuestra probidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones, así como en el uso y manejo de los recursos públicos que se nos confían. La información de esta investigación se hará pública, es pública ya, para que pueda ser revisada por todos los interesados en la medida, desde luego, en que no se violente el derecho a la protección de los datos personales de terceros. Que quede claro, en la nueva función pública no defendemos ni protegemos a nadie. Lo único que hemos defendido con nuestras actuaciones es el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Federal y luchamos y lucharemos férreamente en la erradicación de la corrupción y de la impunidad para lograr un ambiente libre de corrupción en todos los ámbitos de la vida pública. De esta forma, honramos el principio del derecho humano a la buena administración, a la que alude el artículo 21, fracción segunda de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que dicho sea de paso, es el primer ordenamiento federal que de manera expresa alude a este derecho. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Agradezco el mensaje de la Secretaria de la Función Pública. A continuación abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Para ello les vamos a solicitar que nos levanten mano y se identifiquen con su nombre y con su medio, por favor. Creo que por aquí tenemos una. Gracias. Gerardo Cedillo, de Enfoque de NRM. Secretaria, preguntarle, bueno, por lo que comenta usted, a Manuel Bartlett, digamos, le está favoreciendo de alguna manera el hecho de que pues los formatos anteriores para hacer la declaración patrimonial pues no contemplan todo lo que usted está planteando que se va a hacer a partir del próximo año. Quisiera que me confirmara si es así o no, si de alguna manera esa, digamos, es la, al final de cuentas, la situación, que bueno, pues está beneficiado con que pues el anterior formato era muy laxo. Esa sería una de los cuestionamientos. Y la otra, si el hecho pues de que se le investigue solamente por el año, o bueno, se le
se le pudiera fijar alguna responsabilidad solo por el año que corre como funcionario público de la actual administración, no implica también pues como que una especie de, digamos, de exoneración a modo por parte del gobierno del presidente López Obrador. Gracias. Empiezo con la primera pregunta. Efectivamente, también hay un asunto de un beneficio al pueblo de México con los nuevos formatos que están aprobados y que van a empezar a ser vigentes a partir de 2020. Es un logro en el cual la Secretaría de la Función Pública ha tenido una participación relevante, pero que es un logro de todas las instancias que nos coordinamos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y estos van a ser aplicables, van a ser formatos interoperables, van a ser formatos sobre todo que van a ir más a fondo en términos de dejar patentes los potenciales y reales conflictos de interés, y por ello pues va a ser un gran beneficio para la sociedad. La segunda pregunta pues es definitivamente no hay ninguna exoneración, hay una aplicación rigurosa y muy pulcra de la ley general de responsabilidades actual, exactamente. Por aquí, en la tercera fila, de este lado, por favor. Buenas tardes a la secretaria, buenas tardes a los funcionarios que la acompañan. Secretaria, Su nombre y medio, por favor. Susana Zavala, del Universal. A raíz de este anuncio que hace, ¿no estaría la función pública dando como la receta de la corrupción? Es decir, muchos de los funcionarios públicos se protegen a través de esposas, hijos, familiares y de prestanombres. En los nuevos formatos, los datos de los pequeños, aunque sean menores de edad, los hijos menores de edad, suelen los funcionarios poner empresas y propiedades a su nombre. ¿No estaría esto cubriendo ese aspecto y dándoles esta nueva fórmula para ver cómo, por qué entramado pueden ocultar su patrimonio? Muchas gracias, Susana. No termino de entender bien la pregunta. En el caso concreto que estamos informando, no es el caso. Al contrario, hubo una proactividad de nuestra parte investigadora, de la subsecretaria de Responsabilidades, que coordinó todas las diligencias de investigación, y de nuestro director general de Denuncias e Investigaciones, en ir a profundidad en la investigación de los hijos y de todas las personas allegadas en los vínculos con el funcionario público bajo investigación. Entonces, no está ese supuesto que entiendo usted está refiriendo, y por el contrario, en la próxima forma en la que vamos a controlar desde la función pública y desde el Sistema Nacional Anticorrupción los temas de conflictos de interés y de transparencia extrema de las declaraciones juradas, de las declaraciones patrimoniales, pues vamos a tener mayores elementos para cerrarle el paso a ese tipo de hipótesis que entiendo usted está sugiriendo. Le voy a pedir a nuestra subsecretaria que abunde en esta pregunta, porque a lo mejor no entendí. Sí, claro que sí, secretaria. No, yo creo que sí, y fue un poco de lo que la secretaria mencionaba al final de su participación, respecto a que ella misma, esta secretaría, impulsó ante el Sistema Nacional Anticorrupción esta modificación a los formatos. Entonces, en realidad no hay tal receta, porque justamente en esa modificación a los formatos se establece que se tiene que declarar todo lo que tenga que ver con vínculos sentimentales o parejas, y en el caso de los niños son dependientes económicos. Entonces, también estaría obligado el servidor público a declarar los bienes de sus pequeños hijos. Por eso no habría ninguna receta a favor de la corrupción. Pero en una cuestión de investigación, por supuesto que saldría. O sea, nosotros teníamos toda la obligación de investigar y abrir. Aunque no sean públicos, estaría ahí la investigación. Gracias. A continuación, del lado derecho, ahí, por favor, Rodolfo, ahí atrás. Muchas gracias. También ahondar un poquito en lo que estaba Diego Delgado, Associated Press.
También es un poquito para ver en qué grado colaboraron los familiares de Manuel Bartlett para esta investigación, porque si bien lo que tengo entendido a partir de lo que declara la secretaria es que basta con que ellos ya no sean dependientes como para que puedan tener empresas que tengan más dinero del cual ellos mismos pueden dar cuenta. ¿Me explico? ¿Qué tan profunda fue esta investigación y qué tanto colaboraron los familiares del doctor Bartlett para decir, ok, por supuesto que puedes tener este inmueble que cuesta tantos millones que no has ganado o que sí has ganado? Vamos a darle la palabra a nuestro director general de denuncias. Buenas tardes. La investigación es exhaustiva. Efectivamente, la llevamos a cabo a través de hacer consultas a las autoridades, tanto públicas como privadas, para verificar la veracidad. La obtención de los recursos con los que ellos pudieron haber obtenido esos inmuebles o haber participado en las sociedades no es materia de nuestra investigación, porque se sale del alcance de qué es el servidor público, ¿no? Nosotros llegamos a verificar la verdadera existencia de los bienes, si efectivamente son los propietarios, pero al tener que llegar a ver la parte interna, nos estaríamos excediendo y vulnerando la esfera del ciudadano como gobernado. Gracias. Por acá creo que habían de este lado, por favor. Rafael y enseguida, por favor. Gracias, buenas tardes. No. Rafael Montes, de Milenio. Solo preguntarle, como parte de la investigación, ¿no se indaga si el funcionario público en cuestión resulta beneficiado de alguna manera de los, pues de la rentabilidad de las empresas de la persona con la que tiene una relación sentimental? ¿No se incluye una investigación sobre si las ganancias de esas empresas de su pareja lo benefician a él de alguna manera? Y también preguntarle si ya con esta investigación y estas conclusiones el caso queda cerrado. O sea, ya se puede decir que el caso de Manuel Bartlett está cerrado. Y finalmente, solo preguntar cuáles son los criterios que se aplican para pedirles a los funcionarios públicos que se separen de su cargo mientras son investigados por casos como este, porque ha habido otros casos en el pasado donde sí se solicita a servidores públicos separarse para no interferir con las investigaciones. En este caso, pues no fue así. ¿Cuáles son los criterios por qué a Manuel Bartlett no se le solicitó separarse temporalmente de su cargo? Sí, efectivamente, en este caso teníamos el tema de las dos leyes aplicables. Nosotros solo podemos aplicar la ley general. Decíamos que la ley general, de hecho, hace que la investigación que se centraba en hipótesis de causas de corrupción, en causas administrativas graves, ya no sean sancionadas por esta Secretaría, son sancionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Y precisamente por ello es que teníamos esa imposibilidad, de acuerdo a la ley general, de pedir o solicitar esta cuestión de separación de cargo. Además, por ello nos dimos prisa en las diligencias que hoy estamos informando. Y efectivamente lo que se procederá es, una vez que el investigado compareció y se presentó él mismo información adicional para el descargo de las acusaciones que se le imputaron, proceder con el cierre ¿cómo se dice? Conclusión, es el informe de conclusión de esta indagatoria. Tania. Sí. Respecto a la primera pregunta sobre si efectivamente nosotros realizamos una línea de investigación sobre si los supuestos prestanombres del señor Bartlett, efectivamente, se realizaron todas las líneas de investigación posible, se atendieron todas y cada una de las denuncias presentadas de manera puntual, y nuestra intención era o acreditar o desvirtuar cada una de ellas. En este sentido, había una específica sobre los supuestos prestanombres y específicamente si el señor Bartlett se beneficiaba de algunas de las propiedades o de las empresas. En este sentido, esta investigación no tuvo ningún elemento jurídico que pudiera demostrar que el señor Bartlett era el beneficiario final de estas sociedades o tuviera él injerencia con poderes de dominio en alguna de las propiedades. Secretaria, buenas tardes. Buenas Ivonne tardes. Melgar, de Grupo Imagen. Secretaria, si pudiera compartirnos reflexiones sobre lo que fue la indagación, particularmente de los ingresos en el Senado, durante el tiempo en que el investigado era legislador.
Lo digo porque entiendo, en función a lo que ustedes nos comparten, que estamos viviendo un periodo de transición, de tal manera que aquello que era normalizado y se veía de manera natural, los ingresos altísimos de los políticos, pues ahora van a tener mayores acotaciones e incluso seguimiento con estos nuevos formatos. ¿De qué tamaño eran los ingresos en esa legislatura que permitían quizás adquirir bienes, que entiendo que en la austeridad republicana ya no se podrá, pero si usted tiene algunas reflexiones políticas al respecto de esta naturalización de los altos ingresos que se tenían y si pudo conocer pues los montos que esos legisladores recibieron entonces. Gracias. Sí, eso yo coincido con ustedes en que implica una reflexión muy profunda y muy política de la cambio de régimen de rendición de cuentas en el que nos encontramos y hacia el que caminamos, pero no tiene que ver con el caso en concreto que estamos informando en esta ocasión. Entonces, me permitiría que mi reflexión fuera a posteriori, para que no se saque de contexto esta conferencia de prensa que está centrada en un caso que está claramente demostrado en esta lógica de la aplicación de la ley. Perdón, pero entiendo que eran millonarios esos ingresos, ¿verdad? De los legisladores. El caso del señor Manuel Bartlett Díaz es congruente en términos de sus declaraciones patrimoniales como senador, al principio y al final de su representación como senador, y en el año que nosotros tenemos absoluta capacidad de evolucionar su patrimonio, que es este año en que es miembro de la Administración Pública Federal. Fueron absolutamente congruentes y no hubo una evolución, como dice usted, exagerada en este sentido, en el caso del investigado actual. Gracias. Del lado derecho tenemos un compañero. Gracias, secretaria, buenas tardes. Nombre y medio, por favor. Amado Azueta, del Heraldo Televisión. Preguntarle, ¿investigaron los movimientos de dinero con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Y si lo hicieron, ¿cuál fue ahí el resultado que obtuvieron? ¿Todo se confirmó, los ingresos del señor Bartlett? Gracias. Nosotros nos centramos en nuestra expediente de investigación en el ámbito de nuestras facultades, que es la facultad del derecho administrativo sancionador. Configuramos inclusive nuestras hipótesis de forma proactiva, porque como le decía, todas estas numerosas denuncias, alertas y solicitudes, en su mayoría anónimas, o digamos de miembros de la vida política, como son el caso de la senadora Xóchitl, el caso de los señores Bela Ossarán o miembros del PRD, pero todas estas denuncias muy abultadas en términos digamos numéricos, no nos ofrecieron ninguna información o alguna prueba adicional para robustecer nuestras indagatorias. Entonces nosotros proactivamente configuramos las hipótesis de conflicto de interés, de ocultamiento del patrimonio o de tráfico de influencias, y ahí es donde aplicamos nuestra normativa. Entiendo que, por ejemplo, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a otras instancias y habría que investigar por parte de la prensa, de la sociedad, de los que están en esta investigación, qué resultados se dieron en otras entidades de investigación. Hola, secretaria, buenas tardes. Me llamo Teresa Moreno y trabajo para el periódico El Universal. Si bien la conducta del señor Bartlett no fue ilegal, porque así quedó establecido por la investigación, ¿es moral que un funcionario público esté relacionado con tantas propiedades y con ingresos que superan pues los millones de pesos? Regresando al discurso del presidente de lo que ha sido esta llamada cuarta transformación, ¿es moral que un funcionario se pueda salir así nada más por tecnicismos legales? Gracias. Estamos señalando que precisamente la nueva ética pública exige ir más allá de la legalidad, pero no podemos ir tampoco en contra de la legalidad. La legalidad nos permitió llegar a la conclusión que estamos hoy anunciando, en donde el servidor público no faltó a la verdad en su declaración patrimonial. Eso es todo lo que yo podría en su pregunta responder, pero no sé si nuestro director de Denuncias e Investigaciones tenga alguna reflexión.
Bueno, hablar de moralidad sería una percepción personal. ¿No? Digo, los servidores públicos tienen la obligación de manifestar al ingreso a su encargo de qué son dueños para que se les pueda dar seguimiento a su evolución patrimonial, si es el caso. O sea, tampoco se evolucionan a todos los servidores públicos. Sería una tarea un poco complicada que nos permitiría, no nos permitiría atender otros asuntos de mayor relevancia. Entonces, le repito, el hablar de la moralidad de que tengan los recursos, tienen la obligación de declararlo y lo que están obligados es a expresar con veracidad de cuál es el tamaño de su patrimonio. Siguiente. ¿Otra? Del lado derecho, por favor. Gracias. Cindy Cerda, de Canal 11. Funcionarios, preguntarles si me podrían precisar el dato de cuántas propiedades, casas, terrenos fueron investigados, si ahí mismo otro concepto que se haya investigado sobre lo que hablábamos de la fortuna del funcionario, que hablan por ahí de, se declaró 55 millones de pesos al parecer, y con esta omisión que hizo por no declarar lo de su pareja sentimental, no hay ninguna otro tipo de sanción, solamente se esperaría a que el próximo año incluya esta declaración. Nada más aclarar, no hubo ninguna omisión de parte del señor Bartlett. Esa es la conclusión que estamos compartiendo con ustedes. No hay ningún doble juego aquí, hay una sola legalidad y no se violentó esa legalidad. Pero mencionó, perdón, que debía haber dicho con quien tenga relación. No estaba obligado de forma legal, ni de sus dependientes, ni de sus hijos, porque no son dependientes, ni de la persona con la que tenía una relación sentimental, porque no tenían una relación patrimonial de vínculo. Entonces no hay este tema. Escuché que había dicho que debía a la próxima ocasión decirlo. El próximo año van a cambiar los formatos y ahí sí está considerada esa posibilidad legal y esa obligación legal, pero aquí estamos hablando sobre la base de la legalidad. ¿Cuándo entraría en vigor En 2020. A ver. Sí, el 1 de enero del 2020, de hecho, ese fue un acuerdo que se hizo la semana pasada en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción y a partir del 1 de enero del 2020 los funcionarios públicos están obligados a declararlo. Gracias. ¿8 casas? 5. A ver, maestro. A partir de la nota periodística se hablaban de muchas propiedades, 25 propiedades, no son 25, es falso. Eran 24 propiedades, pero de las cuales solamente 5 están a nombre de él y ya se refirió la doctora a cada una de ellas. Son las que están a nombre de él y están manifestadas en su declaración patrimonial. La misma circunstancia pasa con las sociedades. Están denunciadas, si no mal recuerdo, 14 sociedades, sin embargo el número es mucho mayor las que existen. Sin embargo, eso no es materia de nuestro expediente porque no forman parte del patrimonio del servidor público. No. A ver, si investigamos absolutamente todas. Les estoy señalando que investigamos las declaraciones fiscales de absolutamente todas las personas vinculadas al investigado en estas acusaciones, en estos reportajes de Loret de Mola o la persona. Investigamos todas, investigamos las declaraciones fiscales de todos los involucrados, investigamos en muchas entidades federativas, investigamos en notarías, investigamos en todos lados. No se trata de que nada más nos concentramos en lo que estaba a nombre de él. Lo que estábamos buscando era precisamente o probar o falsear que hubiera una copropiedad, y entonces si hay una copropiedad y él no la declaró, ahí sí hubiera habido materia para que nosotros sancionáramos administrativamente al investigado, tan fácil como eso. Investigamos por todos lados, levantamos todas las piedras que se tenían y nos allegamos de información oficial.
Hicimos una investigación exhaustiva, por eso digo, signada por la exhaustividad. Las declaraciones patrimoniales son declaraciones juradas, son declaraciones bajo protesta de decir verdad. Cuando se abre un expediente en esta Secretaría de la Función Pública, todo cambia, ya no se cree, ya se pone en duda absolutamente todo. Y esa es la valía de esta investigación. O sea, dar una declaración patrimonial no es venir aquí a demostrar lo que estás diciendo, estamos creyéndote. Pero cuando se te abre una investigación, y por eso es que es tan relevante esta investigación, cambian las cosas. Y aquí buscamos y no encontramos. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Gobierno de México.